Saludos, querida familia de Ecos del Evangelio. Su presencia aquí enriquece nuestra comunidad de fe. Para nuestros nuevos seguidores, les damos una cálida bienvenida. Que la luz y el amor de Dios iluminen sus vidas en este viaje espiritual. Hoy nos adentraremos en las Sagradas Escrituras, comenzando con la primera lectura que nos relata el primer libro de Simón capítulo 15, versículos 16 al 23, el Salmo 49 versículos 8 al 9, 16 al 17, 21 y 23 y el Santo Evangelio que nos revela San Marcos capítulo 2 versículos 18 al 22. Acompáñenos en este camino de fe y reflexión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que cada video sea un faro de esperanza en sus vidas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo para no perderse ni un solo mensaje que pueda iluminar sus vidas. No olviden dar like a nuestros videos. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el primer libro de Simón capítulo 15, versículos 16 al 23. Prestemos atención a estas palabras llenas de significado. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: «Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche». Él le contestó: «¿Qué te dijo?». Samuel prosiguió: «Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor?». Saúl le respondió a Samuel: «No. Yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal». Pero Samuel le replicó: «¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey». Este pasaje nos sumerge en un episodio crítico de la historia del rey Saúl, marcado por la confrontación entre él y el profeta Samuel. La narrativa nos presenta un diálogo tenso que revela no solo las acciones de Saúl, sino también las profundas implicaciones de su desobediencia a las instrucciones divinas. La historia comienza con Samuel anunciando a Saúl que le revelará lo que el Señor le ha dicho. Saúl, anticipando el mensaje divino, pregunta con curiosidad: «¿Qué te dijo?». Samuel procede a recordarle a Saúl su elevación al cargo de rey a pesar de su modesto origen, destacando que Dios lo había ungido para liderar a Israel. Esta elección divina conlleva una responsabilidad particular: llevar a cabo una expedición contra los amalecitas y destruirlos por completo. Sin embargo, al confrontar a Saúl con su desobediencia, Samuel señala una desviación crucial en la ejecución de la misión divina. Saúl, en lugar de cumplir completamente con la orden de Dios, ha tomado prisionero al rey amalecita, Agag, y ha conservado lo mejor del botín. La respuesta de Saúl revela una justificación de sus acciones al afirmar que la elección de retener el botín fue impulsada por el deseo de ofrecer sacrificios al Señor en agradecimiento. La réplica de Samuel a Saúl va más allá de las acciones externas. Su respuesta desentraña la esencia misma de la obediencia y la prioridad de la relación con Dios sobre los actos rituales. Samuel proclama con fuerza: «¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros». Esta afirmación resuena con una verdad atemporal que sigue siendo relevante en nuestras vidas espirituales hoy en día. La comparación entre la obediencia y el sacrificio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y acciones en la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. A menudo, nos encontramos en situaciones donde nuestras acciones exteriores pueden parecer piadosas, pero si no están respaldadas por una obediencia genuina a la voluntad de Dios, pueden carecer de verdadero significado. Samuel subraya la gravedad de la rebelión contra Dios al equipararla con el pecado de la hechicería y la obstinación con el crimen de idolatría.
Esta comparación resalta la importancia de la sumisión y la rendición a la voluntad divina como elementos fundamentales de la relación con Dios. La desobediencia se presenta como una afrenta directa a la soberanía de Dios, que va más allá de los actos rituales externos. El desenlace del diálogo revela las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Samuel, como portavoz de la voluntad divina, declara: por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. La pérdida de la posición real de Saúl no es simplemente un castigo, sino una manifestación de las implicaciones profundas de su elección de desobedecer a Dios. Esta narrativa nos desafía a examinar nuestras propias prioridades espirituales y a considerar la calidad de nuestra obediencia a la voluntad divina. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias inclinaciones y deseos en obediencia a Dios, o buscamos complacerlo solo a través de rituales externos? La lección de Saúl y Samuel nos recuerda que Dios valora la obediencia sincera y la rendición de nuestro corazón más que cualquier acto externo de adoración. En última instancia, la historia de Saúl y Samuel nos llama a una profunda autorreflexión espiritual y a un compromiso renovado con una obediencia que emane del corazón, reconociendo la primacía de la relación con Dios en nuestra vida espiritual. Que esta reflexión nos inspire a buscar la obediencia genuina y a cultivar una conexión más profunda con el divino en cada aspecto de nuestras vidas. Salmo responsorial. Unámonos en oración y alabanza al escuchar el Salmo 49 versículos 8 al 9, 16 al 17, 21 y 23. Permitamos que nuestras voces se eleven en adoración. Repitan con nosotros: quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos? Y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia. ¿Y echas en saco roto mis mandatos? Quien me da gracias, ese me honra. ¿Tú haces esto, y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Lectura del Evangelio. Ahora, abramos nuestros corazones a la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos 18 al 22. Escuchemos con atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El pasaje que nos presenta el Evangelio nos sumerge en una escena en la que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos plantean a Jesús una pregunta aparentemente simple pero profundamente significativa. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? La respuesta de Jesús a esta pregunta revela una perspectiva espiritual profunda y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su ministerio, así como sobre la esencia misma de la relación entre Dios y la humanidad. Jesús comienza su respuesta utilizando la metáfora de una boda. Habla de la presencia del esposo, indicando que en un contexto de celebración nupcial, los invitados no ayunan. La presencia del esposo es motivo de regocijo y celebración. Aquí, Jesús se identifica como el esposo, y sus seguidores como los invitados a la boda. En esta fase de la historia, mientras Jesús está físicamente presente con sus discípulos, el ayuno no es apropiado, ya que están inmersos en la alegría y la comunión directa con el Maestro. Sin embargo, Jesús proyecta una sombra de anticipación al hablar del día en que el esposo le será quitado. Esta alusión a su partida sugiere eventos futuros, específicamente su muerte y ascensión. Es en ese momento, después de su partida, que los discípulos ayunarán.
Esta transición de la alegría de tener al maestro presente a la necesidad de ayunar en su ausencia marca un giro en la narrativa y destaca la dualidad de la experiencia espiritual. La metáfora de los parches de tela nueva y odres viejos añade capas de significado a la respuesta de Jesús. Aquí, Jesús ilustra la incompatibilidad entre lo antiguo y lo nuevo, destacando que ciertas prácticas no pueden mezclarse sin consecuencias negativas. Al igual que no tiene sentido poner un parche nuevo en un vestido viejo, ya que el remiendo encoge y rompe la tela vieja, tampoco es apropiado verter vino nuevo en odres viejos. Jesús utiliza estas imágenes para ilustrar la necesidad de una mentalidad renovada y receptiva para comprender y aceptar su mensaje. La idea de odres nuevos para el vino nuevo sugiere una renovación completa, una disposición fresca y receptiva para recibir las enseñanzas de Jesús. Si intentamos contener su mensaje revolucionario con estructuras antiguas y mentalidades rígidas, corremos el riesgo de perder tanto el mensaje como la estructura que lo contiene. Este pasaje también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición espiritual. ¿Estamos abiertos a recibir la enseñanza fresca y transformadora de Jesús, o nos aferramos a formas tradicionales de práctica espiritual sin estar dispuestos a cambiar? La invitación de Jesús a odres nuevos no es solo una llamada a la innovación, sino a una transformación completa de nuestro ser. La metáfora de la boda, los parches y los odres resalta la dinámica de cambio y adaptación en el viaje espiritual. Jesús no niega la importancia del ayuno, pero contextualiza su respuesta dentro de la realidad de su presencia física y la futura necesidad de sus seguidores de enfrentar la realidad de su ausencia. Al considerar este pasaje, nos encontramos frente a la paradoja de la alegría y la tristeza, la presencia y la ausencia, la continuidad y el cambio. Jesús, como el esposo divino, trae la alegría de la comunión cercana, pero también señala hacia adelante, a un tiempo en que esa alegría será acompañada por la necesidad de ayunar y anhelar su retorno. En última instancia, este pasaje nos invita a una profunda autorreflexión sobre nuestra disposición a abrazar lo nuevo que Jesús trae a nuestras vidas, a dejar atrás las prácticas que podrían volverse obsoletas y a abrazar la transformación continua que implica seguir al Maestro. Que nuestras vidas reflejen la frescura del vino nuevo en odres nuevos, receptivos a la obra transformadora de Jesús en nosotros. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Les animo a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les insto a compartir este mensaje de amor y esperanza con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.